Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Resumen Deportivo. Después de 3 meses de la última entrevista, este año estuvimos parando un poquito la situación por tiempos, pero pues ya regresamos y con una invitada importantísima en un nuevo deporte que no conocíamos aquí en Resumen Deportivo. Ya lo traemos y es el Rugby 7 con Isabela González Verazueta. ¿Cómo estás, Isabela? Bienvenida a Resumen Deportivo. Hola, mucho gusto, Tony. Pues estoy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, antes de embaucarnos directamente con lo que es el Rugby 7 o el rugby en general, por ahí leí que tú antes de jugar rugby jugabas fútbol, soccer y representaste a la UNAM, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo fue esta situación? Claro, pues yo representé a la UNAM como 10 años en fútbol, soccer. Eh, Cuando terminé mi universidad fue cuando justamente me metí a jugar rugby y la verdad es que yo pensé que mi carrera deportiva había prácticamente terminado y en cambio dio un giro muy grande. Pero sí, jugué 10 años al más alto nivel de fútbol soccer que teníamos entonces. Ahora hay una liga profesional que cada vez está más y más grande y pues algunas de mis amigas todavía juegan en esa liga. Ah, mira, pues bastante interesante. Entonces tú pasan estos 10 años y conoces el rugby o empiezas a practicarlo. ¿Cómo pasó el proceso? Porque son deportes completamente distintos, uno de mucho más contacto que el otro. ¿Cómo llegas a jugar rugby? Pues no son tan distintos. El rugby viene del fútbol soccer como tal. La primera vez, o el rugby nació de un partido de soccer donde agarran, obviamente no estaba tan regulado como ahora el soccer. Y el rugby nació de una persona, de un estudiante que agarró la pelota de soccer y se echó a correr a la otra portería y de ahí se derivaron todas estas reglas. Eh, pero bueno, de ahí nace el rugby y yo encontré el rugby gracias a una compañera del fútbol, la portera del equipo de la UNAM, entonces tiene una hermana que juega rugby conmigo hoy en día y ella fue un día a darnos pues una clínica de rugby recreativa, nada como muy serio, sino era un día recreativo. Y me acuerdo muy bien que yo agarré el balón y pues me emocioné muchísimo porque es como de alguna forma poder expresar tu fuerza del juego. Y cada quien tiene diferentes cualidades dentro de un campo de juego, pero yo, por ejemplo, siempre me marcaban como faltas por uso de fuerza excesiva o innecesaria, aunque yo llegara bien, por ejemplo, hombro con hombro en soccer, de repente me costaba medir mi fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo llego al rugby, descubro que es un deporte donde yo puedo expresar esas pues, no sé, cualidades que tengo dentro del campo y también poder desarrollarlas para que sea parte como de mi estilo de vida y eso es como, por eso dicen que el rugby es como muy empoderador para las mujeres también, hablando de, pues obviamente de esta como brecha cultural que hay. Y pues nada, terminando mi ciclo en el fútbol, fui a un entrenamiento, estaban a mediados de temporada, esperé a que terminara la temporada, empecé a entrenar para la siguiente y pues de ahí en adelante ya llevo un poco más de 6 años jugando. Tengo entendido que pues seguiste ahí estando en la UNAM, pero ahora en el deporte de rugby y jugando en el equipo y además eres coach de un programa infantil de rugby. Sí, pues actualmente, bueno, hasta hace 3 meses jugaba rugby en la UNAM. Ahora estoy entrenando en California.
Pero sí, la UNAM es mi equipo de toda la vida, soccer, rugby, lo que sea. Y sí soy, o bueno, entonces, hasta hace 3 meses era coach, tanto bueno, fui de soccer, después de rugby en infantiles y juveniles. El último logro que tuvimos en ese rubro fue ganar la Olimpiada Nacional para los M16, los niños. Y la verdad es que fue una experiencia bien enriquecedora porque pues los vas viendo crecer, vas viendo todo el potencial que tienen y puedes ver o entender la vida de un deportista desde otro lado y también te das cuenta que un deportista no solo es la persona que juega o que está dentro del campo, sino se rodea, más bien es también todo el entorno que lo rodea, ¿no? Entonces, eso es muy lindo y eso es algo, una oportunidad que te da la UNAM o instituciones como la UNAM, porque tienes posibilidad de desarrollarte no solo en un rubro, ¿no? Tú que al fin y al cabo pues eres profesional de este deporte, fuiste coach con infantiles y juveniles, ¿qué crees que le falta a este deporte para que en México sea más aceptado, para que se juegue más en México? Porque aquí pues no es un deporte realmente muy conocido, no es un deporte que se vea en la tele, no es un deporte transmitido. Pues primero es un círculo, híjole, creo que es un círculo virtuoso en el que las personas que conocemos el rugby en México tenemos que hacer todo lo posible por ser embajadores 24/7 del deporte. Es algo que he aprendido, es bien importante darte cuenta que nunca sabes de dónde va a venir como una fuente de inspiración o de dónde va a venir alguien que te está viendo. Todo el mundo todo el tiempo está viendo. Entonces, a lo que voy con esto es que es bien importante ser coherentes con los valores que el rugby representa. Creo que es un deporte que tiene una gran ventaja en cuanto que es familiarmente constructivo, te ayuda a crear familias dentro y fuera del campo y tiene una relación con el rival un poco diferente a como se entiende en otros deportes, que es mucho más, de mucho más respeto, involucra mucho este concepto de integridad, de solidaridad. Entonces, eso es una ventaja. Si esto se conociera un poco más, en el momento en el que se conozca y se vaya conociendo más, se va a hacer como una avalancha en donde el rugby a explotar. ¿Qué caminos específicamente creo que debemos de tomar? Es escuelas, universidades, desarrollar realmente desde abajo, pero desde un punto en donde se entienda que el rugby no es peligroso, sino es una herramienta formativa hablando de carácter y de la vida tal cual, como también lo son otros juegos. Creo que el rugby te da la posibilidad de expresar tu fuerza, de expresar tu carácter adentro del campo, porque no solamente hablando de fuerza física, sino también de fuerza mental, hablando de que muchas veces tú pones tu cuerpo en la línea para que un compañero tuyo anote. También es importante entender que cuidas la integridad del rival y la manera de empezar muchas veces es hablando de niños y del desarrollo como tal, es empezar con rugby bandera, que es equivalente como al rugby, perdón, al tocho, por ejemplo. Entonces, en el rugby bandera no solamente vas progresivamente hablando del contacto, sino que también te ayuda a desarrollar cualidades súper específicas como la evasión, que es uno de los principios fundamentales del juego. Al final el rugby no es o sea, el objetivo del rugby no es el contacto, sino es evadir el contacto para poder anotar. Entonces, algo que eso a veces se pierde de vista, pero es bien importante entender que pues necesitamos esas habilidades de evasión para poder tener un desarrollo exitoso en el juego. Entonces, del rugby bandera pasar a un contacto progresivo y
hablando de escuelas, de universidades y de clubes, creo que nos tenemos que enfocar en juveniles para que podamos seguir teniendo como un desarrollo. Creo que actualmente el deporte mexicano necesita más que nunca, derivado de la pandemia, como un aire no sé cómo explicar, como de pureza tal vez, en el que regresemos al campo solo por el hecho de que nos gusta jugar. Y para mí, o sea, yo creo que eso va a hacer que podamos desarrollarnos como más libremente dentro del campo y hablando como sociedad también, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos eso es lo que creo. Hay muchas más cosas específicas, pero bueno, eso sería a grandes rasgos. Hablando respecto a la selección mexicana, tú actualmente estás representando a México a nivel más alto del femenil en este deporte, en el rugby 7. ¿Cómo fue que llegas a jugar en la selección mexicana? ¿Te imaginabas estar ahí desde un principio? Pues mira, no te voy a mentir, me acuerdo perfectamente cuando iba camino a un entrenamiento, de mis primeros entrenamientos, y por mi cabeza pasó, Isabela, imagínate si cuando llegues, o sea, me imaginé llegando a Selección Nacional de Rugby y fue no sabemos qué va a pasar, pero yo no sabía mucho del deporte y solo fue como un sueño que tuve ahí despierta y creo que eso es parte de también muchas veces te pones un objetivo, pero hay muchas formas de llegar a ese objetivo y a veces nos perdemos en el proceso en el sentido de no te das cuenta que eres parte de ese proceso y hay veces que no ves como los cambios como muy rápido y podemos desesperarnos o no, pero cuando yo llego a selección nacional, después de creer que mi carrera deportiva había acabado y después de encontrar una nueva pasión como el rugby, me di cuenta que al final yo seguí trabajando y construyendo para poder llegar a selección nacional y llegar a representar a mi país en rugby es increíble, creo que eh, es indescriptible en el sentido de que es algo que tienes que vivir para entender y es uno de mis motivos de vida. Y Y pues nada, no sé qué más decir al respecto. Bueno, pues estando en la selección nacional, fuiste en 2018 a los Juegos Centroamericanos en Colombia. Ahí cómo ganaron el bronce, ¿qué tal fue para ti esta experiencia? ¿Cómo lo viviste? Pues fue un camino bien bonito porque yo llegué a selección en 2016 en un torneo al Rugby Americas North, que le decimos RAN por sus siglas. Y después de eso, el año entrante, tuvimos un proceso camino a la Copa del Mundo. Antes de Centroamericanos jugamos la Copa del Mundo por primera vez en la historia mexicana, tanto de hombres como de mujeres. Y fue un logro bien especial porque fue como ver consolidado todo el trabajo de todos los que habían estado antes que nosotros y también entender que nosotros somos como una pequeña parte de todo lo que involucra el rugby y de todo lo que involucra el deporte y de todo lo que involucra a México. Entonces tuvimos una preparación mental bastante importante que nos hizo creer y que nos hizo confiar en nosotros como equipo y en nosotros como país. Fue el clasificatorio de la Copa Mundial fue aquí en México y fue bien lindo tener a toda la familia y a toda la gente del rugby ahí. Tuvimos un apoyo increíble y ganamos por una anotación entonces. Y me acuerdo que cuando
pitaron el final del partido, esos momentos que no sabes, que celebras y solo es felicidad y no sabes ni qué estás haciendo. Yo me tiré al piso, o sea, no sé qué hice, pero todo era solo felicidad y era más grande, me acuerdo que el sentimiento era como más grande que una misma, entonces, y derivado de eso, que habíamos ganado el pase al Mundial, ese mismo torneo ganamos el pase a Centroamericanos y a Panamericanos, y pues tuvimos una jornada de preparación bastante amplia en donde fuimos a los clasificatorios para la Serie Mundial en Hong Kong. Luego nuestro entrenador entonces era canadiense, es canadiense y nos llevó un mes a entrenar a Canadá, donde familias canadienses nos acogieron como si fuéramos sus hijos. Fue una experiencia muy, muy linda. Estuvimos un mes por allá entrenando y jugando. Después de eso tuvimos un campamento con la selección de Canadá y luego llegamos a la Copa del Mundo. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Después de ahí venimos a Centroamericanos y regresando a la pregunta que me hiciste específicamente, pues bueno, el camino en Centroamericanos fue un poco complicado en el sentido de entender lo siguiente. Unos centroamericanos antes, México también ganó bronce. Entonces, de alguna forma se esperaba que pudiéramos subir el nivel derivado de que, o del resultado derivado de que habíamos estado en la Copa del Mundo, entrenando y etcétera, etcétera. Y siéndote bien sincera, ganamos el tercer lugar bien ganado y también hay que saber reconocer cuando tus rivales tienen igual un desarrollo y respetar su trabajo, ¿no? Entonces, la verdad creo que fue el resultado como tenía que ser y fue como una cachetada darte cuenta de que sí, estamos creciendo, pero los otros países también están creciendo, no porque nosotros estemos viviendo es X tipo de cosas como camino de desarrollo respecto a nuestro deporte, significa que los otros países no lo están haciendo. Y creo y lo sostengo hoy firmemente que México puede crecer más rápido de lo que está creciendo y no lo digo en el sentido de que es culpa de el gobierno o es culpa de la federación o es culpa de nosotros como equipo. Es un engranaje, para mí es un asunto cultural y como te dije hace rato, es una unidad que va creciendo y va creciendo hasta que esperemos sea un círculo virtuoso y positivo, y entonces se cree esa avalancha en donde el rugby explote. Ya pasó una vez camino a los Olímpicos de Brasil, donde el rugby en México creció muchísimo y pues bueno, buscamos que eso vuelva a suceder, ¿no? Entonces en Centroamericanos ganamos bronce. Fue una experiencia increíble estar y convivir también en Panamericanos con todos los deportistas dentro de una villa, como una villa olímpica más o menos. Y pues nada, muy lindo adentro del campo, pues obviamente vivimos momentos difíciles, pero también momentos en donde te das cuenta que se puede y que pues nada, te ayudan a crecer y a unirte como equipo y familia. Los Panamericanos de Lima, una experiencia muy importante para la selección mexicana, enfrentando a grandes equipos como Canadá, como Brasil, como Perú. ¿Cómo viviste desde fuera este torneo, esta competencia? Pues bueno, hablando de Panamericanos, específicamente es una experiencia muy rica a nivel cultural. Hablando de fuera del campo, es lo más cercano que vas a tener a unos olímpicos. Tienes villas deportivas en donde cada país se aloja, por ejemplo, en dos edificios y enfrente tienes a países de los que muy pocas veces escuchas hablar, islas que a lo mejor no te son tan familiares en nuestro caso, como, no sé, bueno, Trinidad y Tobago o, por ejemplo, Aruba o las Guyanas, etcétera, etcétera.
Y es muy lindo poder convivir en todo ese espacio con diferentes personas, diferentes culturas, idiomas. Hay formas en las que tradicionalmente se hacen ese tipo de convivencias. Por ejemplo, hay un área de juegos en donde cuando tienes un poco de tiempo libre, porque hay, dependiendo de tu competencia, de tu deporte, pero a veces te llegas a alojar hasta, nosotros nos alojamos una semana por el tipo de competencia o de cómo se organiza el torneo, pero hay gente que se aloja como 3 semanas ahí, depende de cómo sean las pruebas y etcétera. Y obviamente, pues hay un área recreativa en donde puedes convivir con otros deportistas, con otros países. El comedor es un comedor inmenso donde todo el mundo come en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Y hay una cosa bien linda que es que a cada delegación, a cada país le dan pines en donde, o más bien, el objetivo de estos pines es intercambiarlos con otros países y al final quedar con pines de muchos lugares, como por ejemplo Islas Caimán o mismo Canadá, Estados Unidos, etcétera. Y es lindo porque pues obviamente platicas con ellos y conoces mucho de su cultura que a lo mejor, o de su circunstancia deportiva incluso, que a lo mejor no hubieras tenido otra manera de conocer. Y afuera de las, bueno, eso es como afuera de las canchas, es la verdad una experiencia muy, muy rica en ese aspecto. Adentro del campo, pues nosotros en Panamericanos nos dimos cuenta de algo importante, que era, o que es más bien que sí, Estados Unidos está en un nivel arriba de nosotros y Canadá, hablando del desarrollo deportivo en rugby, y nosotros estamos abajo, pero hay un nivel intermedio en el que tenemos que competir con mayor frecuencia para poder realmente llegar a subir de nivel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, unos torneos como recientemente fuimos invitados al circuito mundial, los partidos de 7 son muy rápidos y son partidos muy explosivos en donde a lo mejor tienes poco tiempo el balón y poco tiempo de desarrollar realmente tu juego. Si nosotros compitiéramos contra un nivel más alto de nosotros, pero eh, de una forma en donde pudiéramos tener un poco más de control del juego, sería más fácil, pues digamos como, no más fácil, pero eh, creemos que el desarrollo sería como un poco más óptimo en ese aspecto, como poder utilizar mejor nuestros recursos para empujarnos hacia arriba. ¿Nos podrías contar una anécdota que hayas vivido gracias al rugby? Una anécdota que me gustaría compartir con respecto al rugby, la verdad es que hay muchas, muchas, muchas cosas que nunca me imaginé vivir y creo que han sido las mejores. Eh, Como comentaba, el rugby es un deporte bastante familiar y es muy lindo poder ir a algún lugar y encontrar familia solo por el hecho de jugar rugby. Nos pasó en Canadá, camino a la Copa del Mundo, donde las familias canadienses nos recibieron en su casa un mes y se han convertido en partes de nuestra familia. También nos pasó en un torneo en Las Vegas, donde conocimos a un grupo de jugadores de mayor edad, hablando de 50 70 años, donde tenían un torneo a la par del nuestro y nos hicimos muy amigos de ellos, toda la delegación. Y es una experiencia muy linda porque nos han ayudado, nos han apoyado y son cosas que de otra manera no conseguirías vivir tal vez. Por ejemplo, fuimos al estadio juntos, todas sus familias con nosotros como delegación mexicana y pasamos un tiempo increíble y hemos tenido más oportunidades de convivir. Por último, ¿algún consejo que te gustaría compartir para alguien que sueña con lograr lo que tú has logrado? Un consejo para alguien que sueñe con lograr lo que yo he logrado, la verdad es que eh, redactándolo un poquito diferente, yo diría, para lograr los sueños de cada quien, creo que primero tienes que escucharte a ti mismo, saber seguir tus instintos y como lo mencionábamos hace rato,
no perder de vista que eres parte de tu mismo proceso. Es decir, tú eliges una meta, sabes a dónde quieres ir y hay veces que ese proceso te lleva por lugares donde no habías imaginado antes. Sin embargo, es importante no perder de vista ese objetivo y no perder de vista que cada día cuenta y todo el trabajo que haces cada día te va a llevar hasta donde estás ahora. Y para mí eso es lo más importante, confiar en el proceso. Ese es el mayor consejo que puedo dar y también entender que no solamente hay una forma de llegar al objetivo, sino que hay miles de formas y que regularmente las cosas no pasan exactamente como te las imaginas, pero es importante tener esa visualización, ese camino para poder entender en qué parte del proceso te encuentras y poder seguir chambeando para lograrlo y solo hacer las cosas de corazón y porque te gustan y porque solo por el hecho de vivir y de disfrutar, para mí eso es lo más importante. Pues bueno, Isabela, esto es todo. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fue un gusto hablar contigo y pues por parte de Resumen Deportivo te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y por último, agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista, de este espacio. Gracias por ocuparse de darle voz a deportes como el rugby, que es un deporte en crecimiento. Muchas veces estos deportes son los que generan más oportunidades para niños, niñas, jóvenes, para que se puedan desarrollar en un entorno de alto rendimiento, hablando incluso de llegar a competir en olímpicos, panamericanos, centroamericanos. Entonces la invitación para poder probar estos deportes, no solamente el rugby, dependiendo de cualidades y aptitudes de cada quien, pero que prueben cosas nuevas, porque hay muchos caminos, como ya lo dijimos, para poder llegar a un objetivo y para poder compartir todas estas experiencias, hablando de que el deporte es un estilo de vida y es una herramienta que te ayuda a vivir tal cual. Y pues nada, a disfrutar mucho y muchas gracias de nuevo y mucho éxito. Hasta luego. Pues bueno, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Como siempre les dejo las redes sociales de Isabela aquí abajo, igual que las de Resumen Deportivo. Muchas gracias por vernos, un gustazo, nos vemos pronto.